Se lo habíamos anunciado junto a Miriam. Vamos a hablar de lo sucedido la gestión 2024. Este desastre medioambiental, cómo ha sufrido flora y fauna de nuestro país a raíz de los incendios. Los siguientes datos se los voy a dar y son de Fundación Tierra. Tras las huellas del fuego, sí, hectáreas quemadas, imagínese, 12.6 millones en total. Los responsables, ¿quiénes serían los responsables? Asentamientos ilegales en áreas protegidas, ocupantes ilegales en tierras indígenas, empresas agropecuarias legales con prácticas ilegales, comunidades en tierras fiscales. Le reitero, la fuente es Fundación Tierra, que ha brindado estos últimos datos tras haber realizado un estudio. Las regiones más afectadas, Santa Cruz con 8.5 millones de hectáreas, es decir, el 68% del total de esas 12.6 millones de hectáreas que le había mencionado hace instantes. Beni, 3.4 millones de hectáreas, que significa el 28% del total. Y otros departamentos, 0.7 millones de hectáreas, que significan el 4%. Se da cuenta, Santa Cruz y Beni, los más afectados, según Fundación Tierra. Las regiones quemadas, 7.6 millones de hectáreas de ecosistema boscoso. Qué doloroso, ¿cierto? Bien, hablemos de este tema, Miriam, con nuestros invitados. El origen del incendio, permíteme esto más, por favor, 66% de quemas malintencionadas, es decir, el 66% del total serían quemas malintencionadas, 34% quemas agropecuarias no controladas. ¿Y quién sufre las consecuencias, Miriam? Flora y fauna en nuestro país y nosotros como habitantes del mismo. Y hay que recordar que el mismo gobierno ha dicho de que lo que ha pasado el año pasado ha sido la mayor catástrofe ambiental que ha sufrido Bolivia en toda su historia. Realmente semejante cantidad de hectáreas perdidas por estos incendios. Tengo esta noche la visita de Gonzalo Colca, que es investigador de la Fundación Tierra. Muchas gracias por estar acá. ¿Cuánto tiempo les ha llevado este estudio? Miriam, muy buenas noches. Hemos trabajado desde el septiembre del año pasado. Del año pasado, cuando estábamos todavía combatiendo el fuego. Exactamente. ¿No es cierto? Estamos en mayo. ¿Han comenzado ya los incendios? Comienzan en junio y se ponen fuerte en julio y agosto. Bueno, todavía, porque alguien ya decía que había comenzado los incendios forestales. Pero bueno, a ver, ¿cómo ha comenzado el fuego? Vamos por ahí. ¿Por las quemas agrícolas? Mira, Miriam, fundamentalmente el incendio se ha dado en el mes de agosto y la mayor parte en el mes de septiembre. Y nosotros en este informe nos hemos dedicado a investigar cuáles han sido los focos del incendio, las quemas, en general sí, pero no solamente las quemas agropecuarias. En el resumen muy bien se mostraba que lamentablemente el 66% de los incendios han sido provocados por lo que denominamos quemas malintencionadas. Básicamente esto se refiere a que previamente en esas zonas no se han hecho trabajos de desmontes, de limpieza de la vegetación y sobre todo de habilitación de estos corredores que tienen que separar el monte de la zona a quemarse, ¿no? Y cuando no existe esto, pues el fuego se propaga y se convierte en un incendio forestal descontrolado. Empieza como quema agropecuaria, luego la quema intencional y el incendio forestal, la quema malintencionada, ¿no es cierto? Y algo más dice este informe. Tiene motivaciones variadas, desde disputas por posesión, marcaje territorial, hasta coacción para el uso del suelo. Cuando hablamos de marcaje territorial, ¿de qué estamos hablando? ¿De gente que está ocupando áreas protegidas o territorios indígenas, por ejemplo? Sí, áreas protegidas, fundamentalmente territorios indígenas y también tierras fiscales. Tierras fiscales. Como son ocupantes ilegales y tienen este conflicto y lucha y de por medio hay avasallamiento de tierras, por marcaje territorial nosotros referimos al hecho de que muchos de ellos utilizan el fuego como una demostración de fuerza. Como para decir, yo controlo esta zona, estas son mis tierras y puedo quemarlas y tengo permiso y tengo autorizaciones de desmontes. Y eso es fuerte y es una parte
de las explicaciones que nosotros damos sobre el porqué de la magnitud y del tamaño del incendio que hemos tenido en el 2024. De ese 66% de quemas malintencionadas, Gonzalo, buenas noches. Enseguida le voy a hacer la consulta de cuántas personas y cuántos culpables se tiene hasta el momento, cuántas sanciones se han impuesto y cuántas personas están pagando por haber deshecho de esta manera la naturaleza de nuestro país. En breve se lo pregunto y le dejo ahí en el aire para que me pueda responder, porque quiero mostrarle lo siguiente. Hemos hecho la consulta a especialistas que nos ayudan también, al igual que Gonzalo, a entender el porqué de esta situación, incluso cómo poder evitarla. Porque de acuerdo a algunos informes que tenemos, había gente que iba a quemar porque quería quemar. Esto es grave para el agua, por ejemplo, para la provisión de agua en el país y para generar los equilibrios. Podemos tener mucha inundación y luego sequía. Llegar al mes de junio es un mes que en lo personal me da miedo. Mucho miedo de tener que volver a ver estas imágenes. Imágenes lacerantes en las que uno recuerda que el 68% del territorio boscoso de nuestro país ha sido consumido por el fuego. Eso es lo que ocurrió el año pasado en los incendios forestales. Para este año, por lo menos desde la Cámara de Senadores, se tiene ya un proyecto de ley que pueda poner freno a estos incendios. Entonces nosotros ahora la que tenemos como opción, y se lo digo porque pese a ser una ley integral, está siendo socializada y tenemos cada vez más apoyo de sectores sociales, tenemos cartas, ingentes cantidades de cartas y pronunciamientos muy recientes como de Bocinap, como de Senamip. Algunos nos piden algunos cambios, pero bueno, ahí está. Entonces creo que podemos ir por aprobar esta ley integral que da respuesta integral a las causas profundas de este problema. Kilómetros y kilómetros de hectáreas fueron consumidos. La fauna se ha perdido prácticamente, muchas especies han muerto incineradas. El presidente decretó una pausa ecológica. En la Cámara de Diputados tienen también editado leyes que protejan nuestro ecosistema. Bueno, la verdad que sobre el tema de los incendios tenemos normas, tenemos instituciones que regulan y controlan todo eso. Lamentamos la situación que ha ocurrido con nuestros bosques y eso es condenable de igual forma. Artículo 1, objeto, con la finalidad de proteger el medio ambiente, la salud de las personas, la biodiversidad y las actividades de la población boliviana ante la emergencia nacional por incendios, el Decreto Supremo tiene por objeto declarar pausa ambiental ecológica en todo el territorio nacional. Gonzalo, había una consulta pendiente y de igual manera, ¿qué opina de estas medidas? Mira, ahora se está hablando de esta famosa pausa ambiental. Ha sido tardía la declaración. A mediados de septiembre del año pasado, cuando ya se habían quemado más del 80% de los bosques, fundamentalmente en Santa Cruz, pero además el decreto establecía un plazo de 10 días para su reglamentación. Y hasta donde nosotros conocemos, este decreto de pausa ambiental no ha llegado a reglamentarse. No hay una reglamentación que haya pasado en resoluciones administrativas de la ABT, de la Autoridad de Bosques y Tierra, ni de parte del Instituto Nacional de Reforma Agraria. En gran parte esto ha quedado en papeles, en buenas intenciones, y finalmente muchas comunidades con razón también se han quejado de que quienes han sido, digamos, coartados de chaquear han sido las pequeñas comunidades que no hacen pues estas grandes quemas, sino que ellos tienen esta práctica de tala y quema y que necesitan cada año hacer ese trabajo efectivamente, pero meter a todos en la misma bolsa ha sido un error, ¿no es cierto? En su momento la pausa debería haberse decretado para aquellos que están quemando con intenciones de habilitar monocultivos y ganadería extensiva en esas zonas. Todo es por la ampliación de la frontera agrícola, pero también me preocupa porque veo en el informe de que los territorios indígenas están en manos de particulares, que es obviamente quienes se estarían dedicando al monocultivo, por ejemplo, o quizás con otra intención, ¿no es cierto? Eso nos llama muchísimo la atención. La segunda
El segundo factor que explica estos incendios, y vamos a tener que hablar de responsables directos, sí, justamente son los privados, los terceros, llamaríamos así, que están ocupando las tierras comunitarias de origen. Y estos terceros que están ocupando las tierras comunitarias de origen son asentamientos ilegales que van en contra de la Constitución, porque las TCOs, una vez que tienen titulación, pertenecen a las comunidades indígenas, y las comunidades indígenas no pueden subarrendar, no pueden alquilar, no pueden vender. Pero lamentablemente, hay que decirlo esto también de frente a la población, en algunas TCOs y territorios indígenas, algunas dirigencias han hecho trabajos relacionados con tráfico de tierras. Han vendido tierras, han creado nuevas comunidades a nombre de que están creando nuevas comunidades interculturales, y en realidad eso ha servido de camuflaje para vender tierras. Y una vez vendidas estas tierras dentro de las TCOs, obviamente esta gente lo que quiere hacer es quemar, desmontar, y aprovecha la ley para pedir esta autorización de desmonte a los propios indígenas de 20 hectáreas por familia. Entonces, de esa manera acaban desmontando 400, 800 hectáreas en un solo lugar, y cuando no tiene trabajos de preparación preventiva del fuego, esto se convierte en incendio forestal. Tufi, escuchamos tu consulta, por favor, entendiendo que Santa Cruz es la región más afectada en el país. Sí, buenas noches, Gonzalo. Estamos entrando al periodo crítico, o por lo menos agosto usted mencionó. Ahora vamos a tener un año electoral y probablemente esto va a relajar aún más los controles, o no sé si lo irá a endurecer. ¿Cuál es la perspectiva que ven ya en lo que vendrá, Gonzalo, en términos de riesgo de que pueda ser igual o peor que el año pasado? Tufi, un saludo. Tú sabes muy bien que cada vez, lamentablemente, hay retrocesos. Esta semana acaba de aprobarse un decreto que permite asentamientos ahora dentro de las reservas forestales. Algo que estaba hace 40 años totalmente prohibido en el país, y no había por qué hacer este decreto. Y la única razón es porque hay una demanda de ciertos sectores relacionados políticamente con el gobierno nacional de habilitar áreas de asentamientos en reservas forestales. La otra experiencia negativa que tenemos es el caso del Choré. Tufi, contigo hemos conversado alguna vez y hemos mostrado con datos que en el proceso de conversión de reserva forestal a área protegida, el gobierno mediante decreto ha recortado 200.000 hectáreas, y en esas 200.000 hectáreas ya se están haciendo autorizaciones, asentamientos y permisos de quemas. Entonces, lamentablemente, aquí hay dos señales negativas, por eso digo lamentablemente, que nos muestran que la tendencia es a flexibilizar muchísimo más la normativa agroambiental para seguir permitiendo asentamientos y por lo tanto desmontes y quemas. Ojalá esto no provoque un mayor desastre de lo que ya hemos tenido el año pasado, y ojalá estas medidas también preventivas y sobre todo los medios de comunicación que tempranamente están haciendo alertas sirvan para prevenir y no repitamos el desastre que hemos tenido el 2024. ¿Qué correspondería entonces hacer, Gonzalo? ¿Declarar una pausa con más antelación en relación a las quemas controladas? ¿O qué, definitivamente, para evitar, considerando que se está relajando más bien el control? Tufi, yo reitero lo dicho en el sentido de que reconozco y reconoce la Fundación Tierra que el trabajo preventivo que ha hecho la gobernación del departamento de Santa Cruz el año 2020, 2021, incluso el año 2022, es una lección aprendida, es una buena experiencia que hay que repetir. Lamentablemente la gobernación ha dejado de hacer este trabajo, no sé si por problemas de presupuesto, pero el 2020, 21 y 22 ha hecho un trabajo que incluso ha llegado a reducir en un 80% los incendios, que habíamos llegado a alcanzar 5.3 millones de hectáreas el 2019. Esa experiencia creo que es muy importante de retomar, de repetir, y ojalá el gobierno nacional pueda apropiarse como una medida acertada para hacer un trabajo preventivo desde ya. Porque si este trabajo hacemos en el mes de junio y hacemos en el mes de julio, seguro que podemos evitar por lo menos la mitad del desastre que hemos tenido el año pasado.
Gracias, Gonzalo, por haber venido. Este estudio, que es Incendios Forestales 2024, tras las huellas de fuego, se va a presentar mañana. ¿A qué hora va a ser la presentación? A las 6 de la tarde, todo el público está invitado. Perfecto, muchas gracias. Gracias por habernos dado este informe y ojalá que este año no se repita semejante barbaridad. Ojalá. Que te vaya bien, Gonzalo.